Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la primera entrega del podcast de Simplifica tus Opos y bueno, la idea, el propósito del podcast es doble. Por un lado, nos gustaría comentar las novedades del mundillo opositoril, sobre todo de las oposiciones a la administración del Estado, y por el otro también acercarnos un poco, contar, sobre todo desde una perspectiva personal, subjetiva, cómo vemos el panorama y también nuestras andanzas como grupo de personas, por así decirlo, que está metido en este berenjenal, ¿vale? Bien, esto es algo que queríamos hacer desde hace tiempo, pero que, bueno, las circunstancias, porque estamos, como todos sabéis, estamos bastante apretados, no hemos tenido ocasión de hacerlo. Por otro lado, es algo que coincide con un cambio de ciclo en muchos aspectos para simplificar tus opos. Ya salió la convocatoria. Por otro lado, como, digamos, proyecto, es algo que ha llegado a un punto de crecimiento que supone un cambio de grado en cuanto a un inicio, digamos que ha entrado en una fase de estabilización, una fase de crecimiento sostenido. Hemos dejado atrás, digamos, lo que serían las incertidumbres primeras de todo proyecto empresarial. Y bueno, por otro lado, otra de los cambios o de los elementos de este cambio de ciclo, quizá el más significativo, el más importante, es la incorporación de un miembro más al equipo, que es Manuel. Y en parte, la idea del podcast también era presentarlo a él oficialmente, aunque ya ha hecho algunos vídeos para el canal. De ahí lo que quería decir, o sea, nos habría gustado haber hecho este podcast antes, pero nos ha sido muy difícil coordinarlo porque estamos bastante liados. Y nada, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que bueno, voy a dar paso a Manuel. Bueno, pues aquí está Manuel. Hola Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas, Miguel. Que nada, estaba comentando, pues eso, que estamos, por así decirlo, en la confluencia de muchos cambios, tanto, o sea, lo que es el proyecto en alguno de sus indicadores, por así decirlo, en cuanto a, por ejemplo, en el canal de YouTube ya rebasamos los 4.000, de hecho, casi que va a coincidir esto más con los 5.000 que con los 4.000. Y que bueno, aparte de que cada vez entra más gente en el proyecto y demás, y una de las cosas más importantes era eso, tu incorporación, ¿no? Y bueno, pues como otra de las cosas que he dicho, que es uno de los propósitos de este podcast, es de alguna manera acercar a la gente quiénes somos y qué es lo que hacemos, porque bueno, yo personalmente pienso que muchas veces cuando uno entra, me refiero a los opositores, cuando entran en esto, se encuentran con que academias y en general la gente que trabaja en este sector es algo bastante impersonal, bastante frío, pues de alguna manera compensar eso sin caer en algo demasiado frívolo, pero sí un poco, algo como un poco más cercano, ¿no? Y bueno, pues eso, a mí ya me conocen más, me gustaría pues un poco que te conociesen a ti también, un poco, y sobre todo pues eso, que comentases cómo llegaste a meterte en este fregado y eso. Perdona, antes de que empieces, comentar un poco brevemente, que se me ha pasado, cuál será la estructura, ¿vale? De lo que es el podcast de esta primera entrega, ¿vale? Vamos a hablar de lo que ha sido hasta este momento y a los retos a los que nos enfrentamos desde Simplifica tus Opos. Luego vamos a entrar en una etapa, en una franja de temas así misceláneos, de temas varios, y de ahí llegaremos al tema gordo, al tema importante, que es el que nos concierne ahora mismo a todos, el que nos preocupa a todos, y nos ocupa el de la reciente convocatoria que se publicó a finales del mes pasado. Y un poco con esta estructura, sin querer encorsetar demasiado, vamos a ir comentando algunas cosas, intentando que sean útiles, que sean pues más o menos eso, que pasemos un rato, digamos, distendido. Dicho esto, perdona Manuel, Nada. coméntanos eso que te decía, pues eso, ¿cómo he llegado hasta aquí? Por favor. Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a compartir con todo, con todos cómo llegué aquí, porque fue la verdad que bastante, bastante característico. Todo viene a raíz del dichoso coronavirus, la verdad.
la situación sanitaria por la que estamos pasando, me pongo un poco serio porque no hay que tomárselo a risa, todo se ha dicho. La actual situación sanitaria ha afectado pues sobremanera a sobre todo al empleo, y un colega, un amigo, pues se quedó sin trabajo. Entonces me dijo, tío, creo que es la oportunidad para cambiar del sector privado y tirar por el sector público. Y estuvo viendo posiciones, y lo que más miedo le daba era la parte de los concursos, los temidos concursos, ¿no? Los concursos de oposición. Vio entonces que administrativo del Estado, por ejemplo, y auxiliar administrativo, la AFE en general, ¿no? En este caso, se alejaba de esa figura del concurso y únicamente se ceñía a la oposición. Entonces empezó con una academia, notó todo eso que tú comentabas antes, que era como un trato bastante frío, que simplemente era pues como el proceso de temario, ciertas clases con además incluso poca calidad. Entonces, al cabo de los meses, cuando lo volví a ver, le pregunté, oye, tío, ¿qué tal te va? Y me dice, pues mira, he cambiado de academia. Digo, ¿y eso? Dice, pues porque no me gustaba la que tenía. Y viendo la parte financiera en vídeos de YouTube, he conocido a un chico que se llama Miguel y lo explica perfectamente. Y dice, es que no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, me daba un poco de cosa quitarme de una academia para empezar con otra, porque tenía que de nuevo recurrir al material y demás, y yo ya tenía mis apuntes. Creo que por esta situación habrán pasado muchos de los que nos estén viendo. Y dice, pero he dado el paso porque no estaba nada convencido y lo que me ofrecía Simplifica tus Opos, que era su alternativa, se alineaba con lo que necesitaba. Entonces, digo, bueno, y ese chaval, me llamó la atención que le dijo que era un chaval. Claro, no era una academia, ¿no? Me estoy preparando con un chaval. Esa fue la definición. Un chaval. Un chaval, sí. Y total, que yo soy muy curioso, me metí a investigar por curiosidad, yo no tenía ni siquiera intención ni de opositar ni nada. Y estuve viendo quién eras. Y casualmente, viendo la página web y tal, vi que era de Sevilla. Digo, anda, mira, como yo. Y se quedó ahí la cosa. Pero dándole vueltas, yo soy muy de pensar cuando me acuesto y tal. Digo, oye, pues en mi tiempo libre, no sé, yo podría escribirle a este chico por si necesita algún tipo de ayuda o... Porque a mí me gusta mucho la formación. Yo he sido profesor. Ahora mismo mi vida laboral no está ahí, pero sí que me encanta la formación. De hecho, cuando estaba estudiando en la universidad, pues daba clases particulares y total, me animé a escribirte un correo. El famoso hablamos@simplificatusopos.es. Y nada, pues simplemente me definí un poco, conté brevemente toda esta historia y tendí la mano a un proyecto que sin conocerlo, indirectamente me ilusionaba. Y nada, la verdad que di no sé, como que me mostré de forma transparente y bueno, ahí estabas tú que me respondiste. Claro, no sé qué te parecería a ti cuando recibiste ese correo. Yo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo, esto creo que nunca te lo he contado, pero a mí me pasó, yo cada cierto tiempo, ya tú que estás gestionando el correo, lo habrás visto, cada cierto tiempo llegan correos surrealistas, ¿no? De estafas, de timadores que se hacen pasar por Hacienda y te piden no sé qué. Y cuando vi el tuyo, mi primera reacción fue decir, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué está pasando aquí? ¿Sabes? Porque era como, no, bueno, no estafa, pero sino de decir, por lo pronto lo ubico mentalmente en la sección correo surrealista, ¿sabes? Porque además el sujeto, el tema del correo era algo así como me ofrezco a gestionar tu proyecto o ayudar a gestión. No lo sé, una cosa que a priori me descolocaba porque yo tampoco me lo esperaba, ¿sabes? Recibir una oferta así. Y nada, sobre todo descoloque. Al mismo tiempo me sirvió, o sea, me sentó como muy bien, ¿sabes? Como una cosa muy... También en parte, no voy a decir que me sienta bien que me intenten estafar, pero cuando veo que te intentan estafar, entiendes por qué de algún modo tu web tiene tráfico, cosas así, ¿sabes? Son como indicadores de que la cosa va por el buen camino, ¿sabes? Pero eso me gustó, hombre, me gustó. Lo que pasa que, bueno, en ese primer momento, por las circunstancias y la coyuntura, pues no era lo propicio, o yo, en parte, no estaba, digamos, mentalmente
como en ese no me lo había planteado porque estas cosas hay que madurarlas mucho y no fue hasta después que, claro, ya con eso en la cabeza yo ya empezaba a ver, porque tú lo intuiste ya desde fuera, que yo podía hacer Claro, desbordado y más por aquel claro, entonces, ¿sabes? sí. Claro, y entonces yo ya siempre decía, ostras, es que no doy abasto a contestar correos. Solo a contestar correos, ya había momentos en los que, sumado eso al resto de cosas que tenía que hacer, digo, es que hoy no he podido trabajar los módulos, no he podido hacer de preparador, no he podido... Y sobre todo fue cuando empecé a trabajar de funcionario que dije, esto no, ¿sabes? O sea, y, y nada, pues un poco, yo qué sé, o digamos que cuando veía que iba a empezar a trabajar, cuando empecé a planteármelo como más en serio, ¿sabes? Y nada, pues al final, pues eso. Y La verdad es que, bueno, tú eres todo el mundo que te conoce, aunque sea en vídeo, puede saber el grado de madurez que tiene, ¿no? Lógicamente, con tu temprana edad, con tu proyecto ya en marcha, por supuesto, tu plaza en la administración pública. Pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención justo lo que estás diciendo, ¿no? Que la respuesta, además, la recuerdo. Me escribiste por WhatsApp, porque yo te pasé mi teléfono, y me dijiste, hola, Manuel, he visto tu correo y requiere algo de ceremonia. No olvidaré nunca esa frase. ¿Te parece si nos conocemos y charlamos? Y fue cuando quedamos, dimos un paseo, comentamos impresiones y bueno, se quedó ahí dimos un simplemente. paseo, es interesante decirlo, dimos un paseo porque no podíamos ir a una cafetería o a un sitio porque era el rollo coronavírico. O sea, que no podíamos, digamos, hacer una reunión como más... Pero al Exacto. mismo tiempo eso, yo muchas veces hay gente que me escribe correos que son una filigrana, ¿sabes? Que están muy, muy currados y son muy personales. Y me sabe mal porque para contestar un correo bien, un buen correo, yo me lo curro mucho. O sea, yo a lo mejor le puedo dedicar 20 minutos, media hora a escribir un correo bien, ¿sabes? Y en tu caso fue una cosa así, digamos en ese primer momento. Y a veces soy más de decir, venga, mira, no puedo contestarte, pero que sepas que nos conocemos, ¿sabes? Sí, 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 fue una cosa así. La verdad es que bueno, y después de esa conversación, al cabo de la semana o incluso algún mes, ya fue cuando surgió que te nombraron funcionario de carrera y ya fue cuando me dijiste, oye Manuel, ¿qué tal estás? Retomamos el contacto y ya fue bueno, pues cuando comenzamos con mi participación en el proyecto. Así que desde entonces, o sea, que estamos reconociendo que no nos conocíamos de nada, No, 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 no que nos es la verdad, conocíamos. vamos, o sea, no hay nada de malo en ello y la verdad que en lo que llevamos, total compenetración y una conexión y una fluidez fantástica. Mm. Te quería preguntar un poco, digamos, cuál ha sido desde esa primera, desde lo que podían ser tus expectativas, de decir, vale, este chaval está liado y tus expectativas no solamente de lo que es el proyecto, sino también este mundillo, ¿sabes? Ujú. Porque también quizá puede ser interesante para la gente que nos vea cómo alguien relativamente ajeno que se interesa y pasa de verlo desde fuera a verlo desde dentro, desde la perspectiva de alguien que recibe emails a diario de opositores y que un poco lidia con sus problemas. Y eso, un poco lo que es la transición entre tus expectativas o lo que tú pensabas desde fuera y cómo ha cambiado o cómo lo ves ahora que estás dentro. Pues mira, la verdad que yo desde fuera veía, o sea, veía más el interés en sumar atributos al proyecto de lo que ya hacías y seguir creciendo y seguir ayudando o empezar, ¿no? Más que seguir, ayudar porque comenzaba a colaborar contigo. Lo veía más desde esa perspectiva, pero realmente cuando estás en las entrañas del sistema, lo que me ha sorprendido es la capacidad para poder no solamente montar el contenido, sino todo lo que hay alrededor. Es decir, la plataforma, la web, el correo, redes sociales, tu canal de YouTube. O sea, solamente lo que es la plataforma, que necesitas ciertos conocimientos, buscarte pues cómo implementar ese contenido, cómo establecer estrategias para que, por ejemplo, pongas algunos accesos abiertos en tu canal de YouTube que precisamente te den que te den a conocer, ¿no? Es tu carta de presentación. Muchos de los correos que llegan son precisamente, oye, mira, he visto vídeos
del famoso vídeo de contratos, los famosos vídeos del tema 2 de financieros. Entonces, toda esa amalgama de datos, de detalles que tienes que llevar para adelante, es lo que desde fuera yo creo que no era consciente. Y una vez que conozco el proyecto por dentro y ves tú, por ejemplo, cómo se gestionan los pedidos, cómo se montan los módulos, cómo se establece ese rango de permisos hacia los usuarios, todo lo que montas acerca, por ejemplo, de los opojuegos, que son pues listas de email distintas. Entonces, todo tiene detrás un trabajazo increíble. Y yo creo que aunque yo pensaba que sí, que tenías mucho que hacer y de ahí prestarme al apoyo, La peor. no era para nada consciente. No te... No tenía ni idea. A mí yo creo que en parte lo que me pasó, porque yo todo, digamos que lo que es la infraestructura en cuanto a página web, ideas y una vez que me puse, digamos, en ruta y a hacer contenidos y demás, fue durante el confinamiento severo, ¿sabes? Y yo en ese momento quizá llevaba todavía la inercia de la oposición, la inercia mental de decir, tengo que aprovechar el tiempo es valioso, que es una enseñanza que yo ya traía de casa, ¿sabes? Pero que se reforzó mucho durante la oposición. Yo digamos que mentalmente como que salí muy reforzado en ese tipo de ideas sobre aprovechar el tiempo, hacer cosas y tal, porque, bueno, tú sabes cuál fue mi idea, o sea, digamos mi experiencia en la oposición, que en relativamente poco tiempo fui muy productivo y tal. Y pues se juntaron un poco el hambre y las ganas de comer, ¿sabes? Las circunstancias y, digamos, mi estado mental de decir, pues voy a meterme con eso. Paradójicamente, y es irónico que lo diga ahora, que han eliminado esa prueba, yo empecé todo eso porque mi motivación era el segundo examen, el de ofimática. O sea, Era más fuerte. la prueba esa, que era donde yo era más fuerte, donde a mí me fue tan bien. Pero bueno, luego sí que es verdad que descubrí que me gustaba bastante lo que era elaborar los contenidos y aunque he pasado mucha angustia, también he disfrutado mucho con todo. O sea, desde hacer la página web, ver cómo empezaba y en elaborar los temas, la verdad que he disfrutado bastante porque todavía tengo bastante fresca la experiencia también con la oposición, de lo mal que se pasan con determinados conceptos, con determinadas cosas. Y bueno, hacerle eso llevadero a otra gente, la verdad que es motivador. Claro, tiene que ser muy gratificante. Tú, es algo que no te he preguntado nunca. ¿Tenías, cuando estabas opositando, idea de hacer este proyecto en algún momento o surge justo después de...? Empezó a surgirme cuando estuve con el segundo examen. Cuando empecé a preparar el segundo examen, que ya no existe, porque yo en ese segundo examen yo veía, o sea, yo en ese segundo examen me junté con un par de personas que, vamos, que saben, si lo ven esto, saben quiénes son, que considero, o sea, seres brillantes. Y bueno, preparando esa prueba yo me di cuenta, vi más claramente algo que quizá antes no había visto porque yo no había estado tan en contacto con lo que era el mercado de la enseñanza, de cómo se enseñaban las cosas. Y yo me di cuenta que entre nosotros estábamos adquiriendo un nivel y estábamos adquiriendo unos conocimientos y unas destrezas y demás que estaban muy por encima de lo que podía ofrecer y ofrecían, de hecho, porque yo lo vi, los mejores y las mejores academias, mejores preparadores y demás. Y fue entonces cuando tuve un poco la revelación, ¿sabes? De decir, vamos a ver, si esta gente tienen unos, o sea, están tan bien considerados y yo, que estoy preparándome, lo sé mejor. Además, es una cosa que ahora no me duelen prendas en decirlo, ¿sabes? En el segundo examen, yo lo veía clarísimamente. Pues lo típico famoso que ya cada vez se va, o sea, la gente ya, las nuevas generaciones no van a saber de qué estoy hablando, pero cuando se decía el segundo examen no se puede acabar, yo me acuerdo que yo lo acabé y me sobró tiempo. Ahí es cuando yo digo, ostras, realmente esto puede ser una oportunidad también para mí. Claro, es que Para tenías algo que ofrecer. hacerlo. Tenías Claro. algo que ofrecer y algo vamos, y muchos argumentos con los que competir, obviamente. Claro, y por otro lado, que generalmente los que son preparadores y los que dan clase y todo eso no han pasado por esta oposición por la que yo sí he pasado y por los temas y todo ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Eso también. Claro. Y nada, fue un poco por eso. Luego fue ya cuando me metí y empecé a hacer los temas y tal, cuando, como te decía antes, pues descubrí eso que me motivaba bastante.
Sí que es verdad que pasé unos meses en los que al principio, cuando el canal de YouTube no tenía ningún tipo de relevancia, nadie lo veía y tal, que me estaba pegando unas matadas de trabajar estajanovistas y había como 4 o 5 personas, ¿sabes? Y no era, o sea, estuve cerca de dejarlo. En qué momento viste tú que el crecimiento era más exponencial que Me paulatino? acuerdo perfectamente en septiembre. Fue el cambio, el año pasado, el verano del año Sí. pasado fue cuando el cambio de curso, cuando la gente empieza a comprar fascículos y se pone en plan, venga, voy a estudiar oposiciones, ¿sabes? Y fue cuando Se la apunta al gente gimnasio. empezó a conocer, ¿sabes?, los buenos propósitos, sobre todo con los temas de gestión financiera. Como tu amigo, ¿sabes? Le pasa a todo el mundo, ¿no? A mucha gente le pasa que empieza con la Sí, Constitución muy bien, tal y cual, y luego llega a gestión financiera y dice, ¿esto qué es? Esto no me lo han explicado a mí, ¿sabes? claro. Eso es una de las cosas de las bondades también del sistema de módulos que ofrece, que no ves la oposición desde la barrera en la que partes del tema 1 de la Constitución, tema 2, tema 3, y al final cuando llegas al bloque 5, que es la parte financiera, Claro, te te queda un das de mes para el bruces a lo mejor examen. con algo que no controlas tanto. Sí, y que al final se acumula para el final algo que quizá es más que conviene verlo de primera, ¿sabes? O sea, te inducen a error como opositor muchas veces los sistemas de algunas academias barra algunos preparadores. No todos, Sobre obviamente. todo porque, como por ejemplo, tema troncal, que es la Constitución, a muchas oposiciones, también nos llegan casos de gente que a lo mejor viene de la Administración de Justicia o gente que viene de Hacienda y al final, bueno, pues prefiere tirar por una oposición más transversal o más común, como es la de Administrativo del Estado, pero que ya se han estudiado esos temas. Entonces dices tú, otra vez voy a probar a estudiarme lo mismo, porque esto ya me lo he estudiado porque es tema común. Entonces, sí que es cierto que tú pronto, en los primeros módulos, ya vas metiendo temas de otros bloques. Y eso también ayuda a que, bueno, tengas una perspectiva más generalista de lo que es la posición por la que estás apostando. Sí, pero también yo creo, aunque esté un poco mal que hablar bien de uno propio, de lo que hace uno mismo, pero también yo creo que el que viene de otra oposición, aunque haya estudiado la Constitución, quizá no la ha estudiado con la perspectiva que hay que darle en esta oposición, porque tú ves las preguntas relativas a la Constitución de administrativo del Estado, auxiliares y similares, y las comparas, por ejemplo, con otras de a lo mejor una comunidad autónoma y son muy diferentes. ¿Sabes? El enfoque, y con lo cual el estudio hay que amoldarlo un poco. Porque Me eso viene, me está. viene a la cabeza una de las típicas preguntas que nos suelen llegar, que es, ¿qué tipo de test me recomiendas que me compre? Bien en formato físico o bien en formato digital. Hay muchas plataformas de test, hay muchas academias que ofrecen test y es cierto que tú, el argumento que ofreces siempre es el mismo, el INAP. O sea, porque es que las convocatorias oficiales son verdaderamente, ahí es donde tienes el perfil de pregunta que va a caer en el examen. Porque en Administrativo del Estado no te van a preguntar cuál es el artículo de la Constitución que regula X, sino que directamente van a contenido. Y en función, además, a la parte del contenido, se meten más o menos, o preguntan de una forma más superficial o de una forma mucho más profundizada. Entonces, esa clave es lo que tú dices. Dentro de que ya hayas estudiado el tema de Constitución, ojo, porque tienes que hacer frente a cómo se plantean en estas oposiciones. Y esa es la clave de tu sistema, creo yo. O una de ellas. Sí, sí, supongo eso, el explicar las cosas con esa lógica, con esa perspectiva de lo que más o menos por dónde se mueven para estas oposiciones. Te quería preguntar yo qué cosas te han llamado la atención a la hora de, o si alguna que te parezca así pintoresca o reseñable, que te han llamado la atención en este tiempo que llevas gestionando el correo o con el trato con la gente, con los opositores, pues eso. Sí, pues lo que más me ha llamado la atención, pero además bastante, es la confianza que denotan en el proyecto gente que simplemente te conoce de seguirte por el canal de YouTube y finalmente dar el paso a sumarse, ¿no? A Simplifica tu Sopo. Recibimos correos bastante extensos, de esos que tú dices que necesitas 20 minutos o media hora para responder, porque la gente ve el componente humano que tiene el proyecto,
y utiliza nuestros servicios también para desahogarse. Y nos cuentan sus circunstancias personales. O sea, recuerdo una chica de Barcelona en concreto que comentaba que, bueno, que tenía que trabajar porque no podía dejar su empleo, pero que se esforzaba en levantarse temprano para estudiar 2 horas antes de ir a su trabajo, que estaba concienciada que lo quería conseguir, que entonces esa forma, esa fuerza, ese modo de desahogarse con nosotros es de lo que más me ha llamado la atención, porque además ves la parte bonita, ¿no? de esto que tú dices, ¿no? Que es contagiar ese espíritu que tú bien tienes identificado porque has pasado por el proceso de las oposiciones y que puedes aplicar a los demás, ¿no? Sí, yo creo que quizás esa es un poco una de las mayores motivaciones y alegrías y tal que yo he descubierto en esto, ¿sabes? El componente humano, ¿sabes? De verme apoyando y ayudando a gente que está haciendo una de las mayores apuestas vitales, ¿sabes? Que se pueden hacer, que es que meterse en esto es jugarte literalmente la vida pero te estás jugando la vida porque es que tu vida, en el momento en el que estás opositando, está en gran medida hipotecada. O sea, está a decir, me voy a jugar 1 año de mi vida y recursos económicos y voy a pasarlo mal. Participar en eso, ayudar a la gente que toma esa decisión, que se la juega y tal, coño, es algo muy motivador, ¿sabes? Y eso es algo que yo he descubierto una vez que me he metido y es algo que me da un montón de energía. O sea, yo me estoy matando a trabajar, pero en parte lo hago con mucho gusto por eso, porque noto, también porque estoy viendo que la gente que responde, ¿sabes? Que la cosa está funcionando. Y es como un círculo virtuoso. Y yo ese tipo de correos, la verdad que que me emocionan, ¿sabes? Claro. Además que cuentan con nosotros para todo. O sea, tienen una duda y te escriben. Que podrían, no sé, coger el teléfono e intentar solucionarlo. No es una crítica al decir, oye, no, sino una confianza, ¿no? Se denota confianza en nosotros en ese tipo de preguntas o incluso, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Gente que tiene que forzosamente compaginarlo con un empleo. Porque evidentemente hay 2 tipos de opositores. El que está exclusivamente dedicado a eso, que tiene muchísimo mérito, pero no menos tiene el que lo compagina con un trabajo y saca tiempo de debajo de las piedras o sacrifica su tiempo de ocio, de fines de semana, de festivos, de vacaciones, para eso, para intentar mejorar su calidad de vida o su estabilidad profesional. Entonces, te piden consejo. Oye, ¿crees que lleva esta convocatoria? ¿Piensas que con este ritmo de estudio voy bien encaminado? Entonces... Pero claro, es que yo lo entiendo, ¿sabes? Y en parte es la idea que yo siempre intenté imprimir en esto porque yo lo sentí y lo sufrí. El rollo de verme, cuando empecé, de verme en la niebla absoluta, en Siberia, en el páramo, en lo más, ¿sabes? De decir, ostras, es que nadie... Quiero decir, la gente que entiende... Cuando yo me dirijo a alguien que entiende, antes de explicarme algo, de darme la verdad, me va a intentar vender su película, ¿sabes? O sea, es como que hablas con comerciales siempre es un comercial, siempre hay una actitud más comercial, o sea, prima la actitud comercial que el trato humano, que la empatía, ¿sabes? Yo me acuerdo porque, lo he contado en un vídeo, que yo fui a probar en una academia de mi ciudad, bueno, de Sevilla, en un día de prueba. Y yo me acuerdo que yo sentía... Yo fui porque al final no tienes otro recurso que presentarte ante la persona que sabe, ya sea un profesor, ya sea alguien que está allí, ¿sabes? Y decir, mira, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque parece, visto desde dentro, parece que esa persona, coño, es tu vida, o sea, tú sabrás. Pero cuando estás ahí es que no te sale otra cosa que decir, ¿tú crees que llego? Porque es que te faltan tantas herramientas, tantos elementos de juicio que no sabes nada. O sea, no sabes realmente si en tantos meses se puede hacer, si no. O sea, te falta lo más elemental, no tienes ningún criterio. Por eso preguntan cosas que parecen como un poco pueriles a veces y decir, ¿cómo me está preguntando eso? Pero es que tiene sentido. Porque es que cuando te inicias en esto no tienes ni puñetera idea. Y al mismo tiempo se junta eso con que la gente que sabe antepone normalmente
pues su lucro. También si tienen un negocio, es de entender, o sea, si tú tienes un negocio en una calle céntrica, no sé qué, tienes que mantener esa infraestructura de alguna manera, ¿sabes? En tu defensa diré que precisamente cuando comenzamos y había que enfocar esos correos, tú machacabas mucho con justo lo contrario, ¿no? Oye, hay que responder y no buscar la excusa para vender, porque al final, bueno, no es la política que quiero llevar, ¿no? Es lo que me decía. Y yo creo que eso al final a ti te ha venido hasta bien, porque la gente también ve que vas a lo mejor más por derecho que más a intentar vender la moto, como se suele decir, y aunque no hace falta, porque, insisto, tu carta de presentación la tienes pues, o bien con el paquete de pruebas, o bien que se ofrece gratuito, o bien con los vídeos que están en abierto en YouTube, y eso es lo que la gente quiere. La gente dice, mira, tengo 3 vídeos de 6, es que quiero los 6 vídeos. No, si yo de lo que es, yo cuando eso digo, mira, lo que yo hago lo tienes ahí. Yo hablamos de lo que quieras, ¿sabes? De cómo es la oposición y tal. Sí, es que, vamos, que es lo que Es que intento. dime tú qué academia se presta a una entrevista de orientación, por ejemplo. Eso no es un servicio, porque eso lo haces tú totalmente de forma desinteresada. Tú ahí no estás cobrando, no estás obligando a que o asumiendo que esa persona va a adquirir el compromiso de contratarte tu formación, para nada. Y llegas a la web y lo primero que ves es entrevista de orientación. Joder, o un teléfono. Tú ves un teléfono y tú dices, ¿un teléfono? No, y ¿Puedo un hablar con teléfono alguien? que puedes hablar con el tío de los vídeos, que no vas a hablar con su... Exacto. Sí, claro. Sí, sí. Pero verás, tampoco me quiero yo presentar como un ser de luz, ¿sabes? Obviamente, si he montado esto, no es que yo huya del dinero o huya del lucro, no, o sea, no es eso. Pero es que es compatible, ¿sabes? Es compatible tener un negocio próspero y no perder lo humano, ¿sabes? Es que es Exacto. totalmente, no sé. Pero bueno, que bueno, avanzando un poco y acercándonos a temas de actualidad o temas así como más concretos, eh, antes de comentar lo de la convocatoria, quizás sería bueno comentar eso, que lo de la oferta de empleo, que se esperaba para junio. Se esperaba para junio, lo dijo el ministro, ¿vale? Lo digo un poco esto porque muchas veces, ¿sabes? Y yo también caigo, todos somos, al fin y al cabo, no sé, queremos creer siempre. Y lo que pasa es que sucede aquí una cosa, y es que, claro, cuando una persona anuncia algo halagüeño, hay rueda de prensa, hay foto. En cambio, para decir que se van a retrasar, no ha salido el ministro a decirlo, ¿sabes? Por eso tiende a ser más probable que las cosas salgan así. Pero bueno, que se aplaza, que se esperaba la oferta de empleo de este año para junio y va a ser para julio. Mitad de julio, ¿no? Al Sí, final, bueno, por la un administración artículo. siempre juegan contra el tema de los plazos, ¿no? Nunca se sabe. De hecho, lo comentamos en el vídeo, ¿no? De cuando salió la convocatoria, que aquí tenemos un mes más un mes extraordinario para el tema de la publicación de admitidos y excluidos, y después, en vez de los 4 meses, que solían ser habitual, han puesto 4 más 4, sin saber verdaderamente si van a agotar o no el plazo. Y de ahí que el examen, pues, baile entre noviembre o febrero, ¿no? Claro. También, bueno, si te parece lo comentamos luego cuando lleguemos a eso, pero sí, ahí se dan un margen bastante interesante, bastante curioso, pero bueno, ya especularemos por derecho, ¿sabes? Hay cosas que no hay que hacer, que es especular, pero nosotros vamos a especular, pero bien. Bueno, sobre el tema, digamos, del momento, ¿no? Que pasando ya a la parte así como final o la parte más importante en realidad, que es el de la convocatoria y todos los cambios y demás. Los temas aquí o los subtemas más importantes entiendo yo que son, uno, la fecha, que ahí vamos a poder especular lo que quieras, y luego los cambios que ha habido en cuanto a contenido, en cuanto a se han modificado ligeramente, bueno, sobre todo vamos a centrarnos por no divagar demasiado, vamos a centrarnos en los cambios que ha habido en el examen de administrativo por turno libre, en cuyo programa se han incorporado los 8 temas de informática, ¿vale? Exacto. Esto ha generado muchísima incertidumbre y
Y bueno, es un tema que, si te parece, pues vamos a comentar, ¿sabes? Sobre, pues eso, de cómo son esos temas, en contraposición con el resto, porque sí que hay un salto ahí, digamos, de naturaleza en cuanto a cómo, que también condiciona la forma de estudiarlo. Sí, totalmente. No tiene nada que ver la parte legislativa, que es el grueso de la oposición, ¿no? Sí. Con estos temas que son mucho más, podemos llamar cotidianos, ¿no? Todo el mundo está familiarizado con un correo electrónico, con Internet, con Word, con Excel. Quizás habrá algunos conceptos que sí que nos bailen un poco, más cuando te metes en terrenos más pantanosos, a efectos de informática. O, por ejemplo, Access, ¿no? Que todo el mundo habrá escuchado hablar de él, pero casi nadie habrá Casi nadie lo utilizado. sabe, claro. Pero que ¿Cuáles son los temas que a priori te parecen a ti más peliagudos de esos 8 temas? Pues yo diría que quizás conceptos relacionados con Windows, que todo el mundo piensa que lo controla, pero que nos pueden buscar las cosquillas si nos adentramos en temas o también la parte de sistemas operativos. Ahí todo el mundo habrá escuchado hablar de un host, pero si te dan 4 alternativas, ¿serías capaz de decir que es un host? Ya. Por ejemplo. Entonces, la parte también de Access, que es lo que venía diciendo, ¿no? También son temas, hay que decirlo, que estamos haciendo un análisis sobre el peso que en auxiliar tenemos bastante muestra representativa de todas estas convocatorias anteriores. Entonces, bueno, pues quizás hay que tener también ese apunte, ¿no? Cómo de frecuente o qué peso adquiere cada uno de los temas, porque no, para nada, todos tienen la misma importancia, ¿vale? Estoy buscando el Excel que tú hiciste con los pesos relativos, que ahora, si te parece, lo mostramos, un poco por ilustrar esto. Yo, mi opinión sobre estos temas y sobre esta parte es que hay 2 cosas malas y una cosa buena, ¿vale? Las cosas malas de estos 8 temas, en contraposición, digo, con el resto de los temas, ¿vale? Por un lado es que no tenemos tanta referencia a la hora de ver cómo encauzar el estudio. Si te das cuenta, el resto de los temas, en general, salvo contadas excepciones, podemos ver cómo se preguntan, porque aparecen prácticamente tal cual, en gestión por turno libre y promoción interna, administrativo por turno libre y promoción interna, y auxiliares, en menor medida, ¿no? Pero Claro, porque hay los menos temas que temas. son comunes, o sea, la forma de preguntar es prácticamente igual. Ahí tenemos una guía para buscar los contornos de esos temas que es fantástica. En cambio, aquí solamente tenemos los temas de los exámenes de auxiliares De auxiliar. y ahí es más difícil buscarle los contornos. Por otro lado, se junta el hambre y la gana de comer. Esto es algo que tiene ya de por sí menos contornos. Porque si te están hablando de informática básica o de seguridad informática, no es la ley o el real decreto tal que tiene un principio y un final. Esto es, bueno, ¿cuál es el enfoque? Un Bastante más enfoque abierto. histórico, claro, es demasiado abierto, es muy abierto. Bien es verdad, bien es verdad que luego te preguntan, te acaban preguntando por cosas relativamente superficiales, relativamente fáciles, y eso, pero esos son, digamos, los 2 problemas que le veo. Lo bueno es eso, es que, por un lado, no preguntan, que no son preguntas demasiado difíciles, y luego que conceptualmente es una parte mucho más amena de trabajar. No hace falta, no implica el rigor, no, no requiere tanto rigor mental a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, Word, gran parte del trabajo, el Word, Excel y Access, que son los temas, sobre todo Excel y Word, que son donde más preguntas caen. De hecho, ahora, si te parece, lo voy a enseñar. En esos temas, realmente la forma de prepararlo es trasteando los temas, trasteando los programas. Y eso, lógicamente, es muchísimo más ameno que ponerte a ver el BOE. Claro. Lo que pasa es que el miedo del opositor, y yo creo que todos podemos llegar a entenderlo, es que es lo que decían, ¿no? Puede llegar a ser tan amplio porque ¿cuántas funciones tiene Excel? Te pueden preguntar por cualquiera de ellas. Evidentemente, si vamos viendo por experiencias previas, ¿no? En los exámenes de auxiliares, con qué intención pregunta la administración, pues puedes acotarlo en cierto modo. Pero a mí lo que me baila un poco es que el cambio de 2 exámenes a un único ejercicio era porque no querían
bueno, querían acortar plazos. Pero también había otra justificación ahí de fondo, que creo que para nada la están aplicando, que era lo de que no querían premiar la memorística. Entonces, a eso, en este caso, que te pregunten, como hay preguntas, en qué opción de Word está la marca de agua, eso... Mira, eso yo creo que ahí no debemos caer en el error de... porque claro, eso que tú planteas nos lleva un poco al debate sobre, hay que ver cómo se contradicen, dicen una cosa, hacen otra. Eso mejor no entrar ahí, ¿sabes? Porque para preparar esto no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo, me parece un desatino, por no decir otra cosa. Y eso. Pero, por quizá compensar esto, no sé si te lo comenté, estuve hablando con Fran, que es bueno, él hizo auxiliares y quedó número 1, ¿sabes? O sea que digamos que es una de estas personas que decía antes con las que estuve preparándome la ofimática y tal. Y o sea, yo cuando hablo con él es como que... o sea, todo lo que dices es como un oráculo. Casi le hablas de usted, ¿no? Casi le hablo de usted, sí, sí. Y nada, él me decía que él piensa, yo no lo creo, yo ahí discrepo, ¿vale? Pero él piensa que los exámenes o que las preguntas van a tener el modelo de las convocatorias previas. No me acuerdo, espérate un momentito, me ves, ¿no? El Excel. Sí, estás compartiendo. Estoy compartiendo, vale. ¿Tú te acuerdas que del 2015 para atrás hay como un modelo? ¿Puede ser? Sí. ¿Era el 2015 o 2009, Manuel? Ahora mismo no te lo puedo decir. Sí, pero sí que es verdad que hay un cambio de tendencia porque en uno te incrustan imágenes y a partir de las imágenes o tablas te hacen preguntas, a lo mejor una serie de preguntas de 6 en 6, por ejemplo, y en las otras no. En las otras convocatorias, las más recientes, son preguntas independientes unas de otras. Voy a asegurarme ya un poco por decirlo en plan bien, pero esa es un poco la diferencia, sí, que te ponen, ¿no? En unas, te ponen pantallazos para que nos entendamos, y en otras son preguntas tipo test sin más. No hay pantallazo al que haga referencia a esa pregunta. Sí, el modelo en el 2015 es como ha venido siendo los últimos años. Y Vale. fue 2009, entiendo, voy a asegurarme, estoy mirando, bueno, voy a compartir la pantalla. Entiendo que fue 2009. Es aquí donde tenemos en auxiliares esto. Tenemos un pantallazo. Exacto. Y preguntas relativas a esto, ¿no? Claro, unas cuantas de Word. ¿Qué es lo que dice Fran? Son iconos. Sí, pero que se refieren como, digamos, son como, tienen un cariz o al menos un aspecto más práctico, ¿ves? Porque te están aludiendo a, pues eso, a imágenes, a cosas como más prácticas. Lo otro tiene al menos un aspecto. Este es el modelo ya a partir de 2015. ¿Vale? ¿Y tú piensas que va a ser más este modelo que el otro, no? Yo pienso que va a ser esto porque es como más práctico para ellos, porque de lo contrario serían muchísimas más páginas, por decir algo, ¿sabes? Yo considero que sí, además porque es la tendencia. Claro. No creo que vuelvan a un modelo de 2009 y anterior, ¿sabes? Pero bueno, sí que me parece quizás reseñable el hecho de que Frank, que para mí es una voz más que autorizada, piensa que pueden volver. Bueno, lo que decía antes, no estoy compartiendo pantalla ahora, ¿no? No. Simplemente esto lo incluiremos seguramente o en los módulos o haremos un vídeo también para YouTube comentando esto. Aquí, esto es lo que tú hiciste, Manuel, ¿no? Por un lado, hiciste un conteo básicamente en el que contaste el número de preguntas, el total de preguntas relativas a ofimática e informática básica de cada uno de los años y luego hiciste los porcentajes de cada uno de los temas. Informática básica, ¿vale? Sí, breve puntualización al hecho de que los temas 2 y 3 son muy difíciles de discriminar porque son contenidos muy parecidos, pero bueno, es algo bastante fiable y sobre todo lo más importante, si nos fijamos, es cómo Word y Excel, también aunque ya digo, seguramente, muy probablemente, esta repartición sea como debería haber sido como más equitativa entre tema 2 y tema 3, ¿no? Que quizá no sea un 18, sino que sea un poco menos y este sea un poco más. Exacto. ¿Vale? Por lo tanto, lo que sí que se ve claro es que es en estos temas
Word y Excel. Y en menor medida un poco quizá Access, donde se llevan la palma. Sobre todo esto de aquí, como se ve, es la relativa a las últimas convocatorias, que lógicamente quizás sean más representativas que las anteriores, ¿vale? Aquí tenemos una sección con los porcentajes de estas últimas convocatorias. Pensamos que esto puede ser una guía porque, bueno, aunque obviamente es otra oposición a administrativos del Estado, es de esperar que mantengan un poco el peso. Igual que pasa, por ejemplo, si tú haces unos porcentajes de administrativo, promoción interna entre los temas de contratos, de derecho administrativo, de procedimiento administrativo y tal, con respecto a los demás, la proporción es parecida, la que luego se da en turno libre, aunque hay más temas, obviamente, pero es el peso de esos temas, o esa prevalencia va a estar. O sea, va a ser muy difícil encontrar que se vaya a revertir, que Word pasa a tener un 7%, informática básica pasa a tener un 19%. Esto no va a suceder casi ni de coña, ¿vale? Claro. Y bueno, estas son un poco las mimbres, las referencias que estamos teniendo nosotros también a la hora de elaborar los contenidos. Estos son los estudios que estamos haciendo y bueno, quería un poco mostrar esto, ¿vale? ¿Qué más cosas? Yo tenía un par de ideas. Ah, sí. Otra cosa que hablé con Fran que me parece interesante es el tema de los cortes. Las notas de corte, sí. Claro, los cortes en esta parte en estos temas de informática, él me dice, tú date cuenta cuáles son los cortes. Porque lo que yo decía antes, ¿no? De que esta parte tiene dos problemas y una cosa buena, pero esos problemas son gordos. Lo de que no tiene contornos, porque es informática, o sea, no es la ley tal o tal cuestión jurídica, sino que es algo muy abierto, muy poroso. ¿Qué sucede? Incluso para gente que son bastante más especialistas que los administrativos del Estado, porque hay gente que se prepara a conciencia la informática, que ya venía avisada de otras convocatorias y demás, Exacto. los cortes son bastante bajos. Sí. No sé si tienes por ahí, Manuel, algunas referencias concretas. Sí. Los cortes son bajos y hemos tomado la referencia de las últimas 4 convocatorias. Entonces, haremos algún vídeo específico sobre este tema. Sirve un poco para tranquilizar, pero bueno, tampoco hace falta decir que hay que ser siempre competitivo en todas las partes del examen. Pero, por ejemplo, el corte en la convocatoria de auxiliar de 2016 estuvo en 15 de 30, es decir, a la mitad. Hay que decir que bueno, en la composición de esta parte del examen de auxiliar es el bloque 2, incluye los 4 temas de oficina y los 8 de ofimática. Entonces, en esa nota de 15 de 30 están las preguntas de oficina y las preguntas de ofimática. O sea, se nos antoja que la nota de corte es baja, teniendo en cuenta, además, que incluso la propia parte de oficina puede impulsar a que sea un poco más alta. Sí. De hecho, hemos ido a la convocatoria para ver cuáles son las preguntas en concreta de oficina y son 6. O sea, de las 30, 6, un 25% era oficina y un 75%, 24%, eran de ofimática. Entonces, y las notas de corte siempre han estado más o menos por el mismo estilo. En 2016 fue 15, en 2017 subió a 18, pero en 2018, la última, bajó a 13. Por tanto, la media es una nota de corte de 15 sobre 30. Que es algo, hombre, que no es algo para confiarse, pero sí para al menos mantener la calma. Eso es lo que yo quería un poco transmitir. Sí. También, otra cosa, por si sirve de referencia, es que, claro, para el que está preparando administrativo del Estado, esto ha generado una incertidumbre. O sea, yo me pongo en la piel y es como decir, ostras, de pronto esto, ¿ahora qué pasa? Lo que digo que hay que mantener la calma. Estos temas hay que pelearlos, obviamente, pero que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar, que esto es un problema para todos igual y que siendo para todos igual, bueno, calma. Otra referencia que yo quería dar es que, justamente también hablando con Fran, me parece muy ilustrativo que la persona que fue número 1 de su promoción, o sea, número 1 de no sé cuánto, yo qué sé, de la gente que se presentó, en esa parte, con esos temas de ofimática, de oficinas, perdón, que son a priori pues, más acotables, más llevaderos, aunque sí que es verdad que de todos los temas que hay en administrativos son de los más escurridizos, no de los más difíciles, pero sí que tienen un cariz así como más etéreo. Fran
sacó un 25 de 30. O sea, el número 1 en 25, que dentro de lo que cabe no es tampoco un 9 y pico. ¿Sabes lo que te digo? O sea, bueno, pero bueno, obviamente el corte es quizá la referencia más importante, pero que también se vea que la persona que quedó número 1 no sacó un 28 o un 29, ¿sabes? Además, hay que tener en cuenta que en la parte de administrativo del Estado, las 30 preguntas de informática básica y ofimática van juntas a las 40 preguntas de legislación. Entonces, esas 40 preguntas sí que estaban sobrevenidas de que era contenido, no eran 40, antes eran 60, pero era contenido que sí que siempre ha formado parte de la oposición. Entonces, en caso de que patinemos un poco en la parte del bloque 6 nuevo, bueno, en cierta medida vamos a contrarrestarlo con la preparación que ya se llevaba de serie con todos los bloques del 1 al 5, que además entre el 2 y el 5 también vuelven a caer en los supuestos prácticos, ¿no? Sí, claro, quizá uno de los problemas más serios a los que se enfrentan o de las dudas más serias es, vale, ¿cómo me organizo ahora? Yo tenía mi planning y ahora ¿qué hago? ¿Cómo integro estos 8 temas? ¿Cuándo? Claro, Eso es ahí lo que tú decías, son un poco más amables de estudiar, también por lo que decimos, ¿no? A todos nos va a sonar lo que vayamos a leer, habrá cosas que no sepamos y que tengamos que conocerlas, pero bueno, es quizás como incluso ir paulatinamente, a partir de que empecemos ya a ofrecerlo, que por cierto, a lo mejor puedes decir tú también ya cómo llevas el módulo 11, que seguro que están ansiosos de saberlo, como que se puede ir compaginando, ¿no? con la legislación que pueda ser a lo mejor más dura de preparar. Sí, pues mira, yo creo que van a, obviamente en otra posición, pero seguramente yo quiero, o por lo menos voy a intentar transmitirlo. Por cierto, cuando este vídeo esté colgado, seguramente esté ya, porque estoy a punto de hacerlo, el primero de los vídeos del primero de los temas, el de informática básica y sistema operativo y demás. Seguramente esté ya un primer vídeo que pongamos de muestra, y una de las cosas que yo me he encontrado y que creo que hoy me gustaría transmitir también es una cierta sensación de refresco, en el sentido de me he pasado meses, literalmente, yo primero estudiando y luego haciendo los temas de legislación, y ahora me ha resultado bastante ameno de trabajar esta materia. Porque, bueno, era algo que a mí personalmente a mí ya me gustaba o me resultaba interesante, pero la mera alternancia, el mero hecho de verte con otra materia diametralmente opuesta y que tiene un cariz mucho más, no es liviano, pero no sé, es como más fresco. Sí. Ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué, es como más variado. No tienes que, por ejemplo, para entender un virus, lo que te van a pedir es que veas que sepas la diferencia a lo mejor entre un gusano y un troyano, por ejemplo. En sistema binario, que entiendas, pues eso, por qué la diferencia entre KB con mayúscula y con minúscula, una que se refiere al byte y otra al bit, ¿no? Los cómputos de magnitudes en informática son cosas que son interesantes de ver, y de explicar. Y entiendo o al yo menos también. Eso, son amables de aprender también. Sí, No es son como, por son amables ejemplo, de aprender, exactamente. Y eso, no, quizá no este es es lo el tema mismo que más teórico. claro, no es la memorística de saber pues los tramos en los que se mueven los O los diputados plazos. o los plazos. Sí, Exacto. aquí es mucho más liviana lo que es la carga de memoria. Es mucho más de entender, es más distendido. Creo que la palabra es distendido. Y sobre todo, ya digo, estoy ahora mismo trabajando el tema de los más teóricos. Luego, cuando lleguemos a Word, antes cuando he dicho, digamos, trastear, quizá ha sonado como un poco, yo qué sé, caótico o algo así. Yo lo que quería decir era trastear efectivamente, pero con orden y con sentido, con concierto. Pero al fin y al cabo es trastear. O sea, que es un aprendizaje muy práctico en realidad. ¿Sabes? O sea, aprenderte, por ejemplo, los comandos o en Excel las funciones, es que tienes que cogerte un Excel, no puedes estudiarlo teóricamente, es absurdo. Tienes que cogerte un Excel. Acuérdate el ejemplo que te puse yo de una de las preguntas que me encontré, que era sobre la función resta. O sea, todo el mundo sabe en Excel, o la
mayoría lo sabrá, que tú tienes 3 celdas y con la función suma puedes sumar las 3 celdas o hacer A1 más A2 más A3. Y había una de las preguntas muy pilla, que era que cómo se restaba A1 menos A2. Y te daban las opciones, por ejemplo, de restar entre paréntesis A1, 2 puntos A2, cierra paréntesis, sí. o restar, abre paréntesis, A1 guión de resta A2. Y bueno, al final era simplemente una celda menos las otras, porque la función resta no existe en Excel. Claro, ¿cómo llegas a ese conocimiento? Esa es un poco la cuestión. Llegas a ese conocimiento empapándote, pero desde la práctica. Yo no creo que eso se pueda estudiar a nivel teórico. El tema 1 es más teórico. O sea, cada tema obviamente que hay que ajustarlo. También el tema de Word pues tendrá, digamos, su parte, el tema de los programas de ofimática, de Office, tendrán su parte, digamos, más teórica, pero muy, muy poca. Eso me parece que es algo, pues bueno, que va, digamos, a aligerar el estudio de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno, también eso, se abre el debate o la incógnita de hasta qué punto preparar esos temas, porque como tú bien has dicho, no nos caen en el supuesto, y el supuesto ha ganado un peso extraordinario en esta posición. Con lo cual... Bastante. Creo que esa fue la clave, ¿no? del vídeo que subimos la semana pasada. El supuesto, todo el mundo sabe que es el 50% del examen y cada crucecita bien puesta son 3,5 puntos. Se dice pronto. Y el error, evidentemente, pues lo que decíamos, ¿no? Supone más que un acierto en la primera parte. Y además el corte va a estar mucho más alto en el supuesto que en la primera parte. Muchísimo más. Por el efecto, seguramente, de los temas de informática. Así que hay que saber jugar ahí eso. Otra de las cosas que sería interesante comentar, sobre todo porque tú lo estás viendo diariamente con la gestión de los correos, cuando tratas con la gente, es, por así decirlo, la fuga de C1 a C2. No es tanta, ¿no? Pero hay gente, ¿verdad?, que se está pasando. Ha llegado gente, pero yo particularmente pienso que ahora los dos, C1 y C2, están más distanciados que la convocatoria anterior. Por tanto, puedo llegar a comprender que esa fuga sea coherente. Es decir, a C1 le han metido el gol de estos 8 temas que C2 ya tenía. Por tanto, C1 está aumentando su carga en cuanto a contenidos y lo hace distanciarse más de C2. Si antes comparábamos las dos oposiciones, es cierto que, bueno, había diferencias, porque hay mucho peso, por ejemplo, de la parte financiera o de la parte de contrato, que no le entra a C2 que sí tiene C1, pero después ellos pues tenían una de las cosas que los caracterizaba desde el punto de vista más desfavorable era que tenían ofimática teórica. Entonces, eso ahora se lo han endosado también a C1. Entonces... Sí, yo estoy de acuerdo con ese razonamiento. Ahora, también piensa que el hecho que propicia esa huida en gran medida es la inclusión de unos temas que también te vas a encontrar en C2. Exacto, eso seguro. ¿Sabes? Eso seguro. Eso también. Tú vas a tener que estudiar, que no estás huyendo. Claro, con lo cual, no sé yo hasta qué punto es buen negocio. Cuando además, seguramente, esto va a provocar una subida en los cortes de C2 que ya de por sí venían siendo generacionalmente más altos que en C1. Que en C1. Pero sí que es verdad que antes, o sea, yo a esta duda yo mismo me enfrenté y la debato con mucha gente que nos escribe y con la gente con la que hablamos. ¿Qué hago? ¿C1 o C2? Y sí que es verdad que yo antes lo veía muchísimo más claro que ahora. Ahora ya no lo veo tan claro. Obviamente, siempre tiraré más por C1. La balanza se ha equilibrado un poco en cuanto al peso. Más. Sí. Yo pienso que sí. Y de ahí que gente también con el mismo razonamiento dirá, bueno, mira, si la convocatoria también está ya publicada, el examen, la fecha, tenemos meses, no estamos hablando de que no hay convocatoria y que hay ahora mismo un limbo, sino que ya tenemos plazos sobre la mesa, voy a lo seguro voy a lo seguro no, sino que en función al calendario que cada uno puede hacer frente, pues se hace sus metas y hay quien ha encontrado en ese cambio de C1 a C2 pues su forma de enfrentarse a las oposiciones. Bueno, pues
Pues eso, no sé si te acuerdas tú de algún temilla más, alguna cosilla que tuviéramos en el tintero a debatir o a comentar sobre la oposición, sobre la No, convocatoria, creo que lo perdón. hemos tratado todo. Bueno, sí que quería comentar una cosa, no es sobre la oposición, en realidad es más bien, quizás sería de cuando hemos comentado antes de qué te has encontrado en el correo, cuando has empezado, pero no quiero pasar la oportunidad de decirlo. Nada. Y es, a raíz de cuando mi amigo me decía, claro, con el tema este del coronavirus, pues nos veíamos muy de tarde en tarde, meses por medio, léase, y me comentó la segunda vez que había cambiado de academia y que estaba con el chaval, con Miguel. Uno de los argumentos que él me daba es uno de los que también me he encontrado muchas veces en el correo, y es lo de lo que hemos comentado antes, ¿no? No, es que no quiero pagar otra vez por el tema de Constitución, no quiero pagar 2 veces por él. Y es cierto que, bueno, que el modelo tuyo se presta al nombre que le has dado al proyecto, o sea, simplificas de manera muy coherente, muy específica, pero sin dejar pasar por alto nada que sea imprescindible, todo. Entonces, es cierto que, añadido a lo que tú decías, que tu método se basa en cómo estas oposiciones hay que prepararlas y no es algo generalista. Es decir, te compras un manual de la Constitución y sea para una oposición o para otra, es estanco, o sea, es siempre el mismo. Y las preguntas van a ser siempre las mismas. Pero ahí tú te diferencias del resto en ese aspecto, ¿no? En que tú le das el cariz que necesita porque sabes cómo es la dinámica de este proceso de selección. Entonces, mucha gente cuando se lo haces ver lo comprende, pero desde fuera no se ve. Desde fuera se ve que vas a acceder otra vez al mismo contenido. Ya. Entonces, También eso, hombre, el contexto en el que se suele dar eso muchas veces es de gente que le sucede lo que decíamos antes, que empieza, y esto es un error súper común, que empieza a lo mejor en una academia o donde sea, se desfonda y empeña toda su ilusión inicial, el impulso inicial en la oposición, lo empeña en estudiarse los temas a lo mejor del bloque primero, los temas de la Constitución y demás, que son temas de lo más ameno, los más bonitos quizás, pero no te van a querer en su puesto. ¿Sabes? Y luego claro, cuando llegan a la travesía por el desierto, dicen, ostras, ¿esto qué es? Se junta eso con que normalmente, digo normalmente, estadísticamente, ¿no? Es muy común que en academias y demás preparen relativamente bien constitucional, pero luego ya cuando a medida que vas bajando en los temas o vas subiendo en el programa, la cosa ya no se explique tan bien. Claro, llegan y dicen, no, es que yo he visto el tema de contratos, he visto el tema de gestión financiera, pero los anteriores tal. Y luego pasa que me dicen, efectivamente, haber visto estos temas me ha dado como otra perspectiva, me ha dado una perspectiva más centrada en esta oposición, porque yo venía de otra, porque lo que me estaban explicando era la Constitución, digamos, pura, pura y dura. sin una adaptación a esta oposición. Y sí, sí, o sea, eso es algo que tú has visto, pero es que yo llevo viéndolo desde el principio, o sea, Claro, desde prácticamente que empecé. claro. Es como, por ejemplo, la falsa publicidad de las academias de 1.500 plazas. Y tú dices, vamos a ver, 1.500 plazas. ¿A cuántas aspiro yo de verdad? A turno libre. Eso, Pues entonces, esto para... quítame ya. Voy a ilustrarlo para que se vea un poco, no todo, obviamente no lo hacen todas, pero lo hacen muchas y yo lo veo y muchas además, algunas con mucho nombre y que en general son muy buenas, o sea, o que son decentes, que no estamos hablando de una academia de medio pelo, ¿sabes? Lo que dice Manuel es esto, ¿no? Lo que dicen muchas veces las academias es esto, ¿no? O sea, te ponen y dicen, venga, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Y te meten turno libre y promoción interna, ¿sabes? Y claro, salen aquí, pues, ¿qué son? 4.000, ¿no? O 3.000 y pico, Claro, ¿sabes? Eso no funciona así, obviamente.
por no decir, o a lo mejor te lo suman todo, te suman toda esta columna y te dicen no sé cuántas plazas convocadas y dices, vamos a ver, yo a lo mejor ni siquiera cumplo los requisitos para, ¿sabes? Pero bueno, sobre esto, ya que estamos, quería comentar un poco y tocando el otro tema, el otro gran tema quizá, aunque esto ya es la pura especulación por la especulación, es el tema de de los plazos, ¿vale? O sea, los plazos en cuanto a posible examen. Y yo lo que he encontrado o lo que estuve haciendo antes fue comparar el texto en la convocatoria que tenemos entre manos, la convocatoria de este año, y la convocatoria de 2017 o la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público 2017, donde se dio este texto, que es parecido, pero que, bueno, tiene sus matices. La de 2017 es la anterior a la tuya. La anterior a la mía. No cojo la mía porque no me parece que sea comparable porque el número de plazas es distinto. Me parece que se pareció... Vamos a ver, vamos a compararlo. Ya no me acuerdo... Sí, porque la tuya sumó dos ofertas de empleo público, ¿no? Sí. Y había 2.000, ¿no? Claro. Esto es lo que decía. El número de plazas de administrativo turno libre es muy parecido. 736 y ahí son 787, sí. Se ve, por eso sí que me parecen como más equiparables. Aquí sí que nos hablan de 4 meses más 4 meses. Plazo máximo de 4 meses contado a partir de la publicación. En atención al elevado número de plazas ofertadas, exacto. ¿Vale? Se amplía citado plazo en 4 meses. 4 meses más, lógicamente. Más Aquí no te hace meses. el matiz de agosto, pero... Sí, el matiz de agosto está en los dos. ¿Ahora lo pone más abajo? Ah, sí, perfecto. Es esto, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Qué pasa? Realmente el lapso de tiempo que me dio entre la convocatoria y el examen en la convocatoria de hace 2, la que estamos tomando de referencia por parecido en número de plazas, fue de 3 meses y pico, si no recuerdo mal. 3 meses y medio, sí. 3 meses y medio. El examen fue a mediados de octubre, creo que fue, ¿no? Y el plazo se agotaba a finales de mes. Sí. Quiero decir que yo al principio me sentía como muy, no esperanzado, pero sí inclinado a pensar que el examen sería a final de año, principio del año siguiente, pero sí que es verdad que puede que sea antes. Eso es un poco, pero bueno, esto ya es un poco entrar en una dinámica de especulación que tampoco conduce a nada, ¿sabes? Hay que dar lo máximo que se pueda ya en este punto y ya está. A ver, a favor de que sean antes, está que siempre el tema sindicato y tal ha hablado de noviembre, pero es cierto que se hablaba de a partir de noviembre. Lo que pasa es que nos gusta quedarnos con el nombre del mes y no con lo que lo precede, que es a partir de. Entonces, bueno, no quiere decir que vaya a ser noviembre. Y en contra, o a favor del otro argumento que tú dices, es que la propia convocatoria lleva el 4 más 4. O sea, que lo que tú dices, oye, si lo han puesto será por algo. No necesariamente tiene que agotarlo, pero bueno, nunca lo habían puesto hasta ahora. Claro, habían hablado sin perjuicio de posible prórroga, exacto, pero no habían sido tan explícitos como ahora. Eso es. En fin, que yo creo que tampoco hay que comerse demasiado la cabeza. Lo de noviembre, por cierto, sí que cabría puntualizar, y en general todos estos plazos se refieren no a un proceso selectivo, sino que se refieren a todos, con lo cual es lógico que lo abran lo más posible, ¿sabes? Porque a lo mejor eso les da más pie a escalonarlos. Exacto. Pero a lo mejor en ese escalonarlos quieren hacer primero administrativo por quitárselo, vete tú a saber, ¿sabes? O auxiliares, es que realmente, bueno, si hacen administrativo tienen que hacer auxiliares porque es el mismo día. Así que bueno, yo creo que, Manuel, para esta primera entrega del podcast, en cuanto a temas de debate y demás, podemos darlo por finiquitado. No sé si tienes algo... Sí, simplemente comentarle a todos los que estén viendo el vídeo que, bueno, que por supuesto estamos abiertos a sugerencias, ¿no? Que si quieren que tratemos algún tema en concreto, pues nos lo pueden pedir, bueno, pues por los diferentes canales con los que se pueden poner en contacto con nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, es los propios mensajes, comentarios del vídeo, ¿no? Pues nada, Manuel, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias a ti, obviamente, gracias por la participación y nada, espero que haya resultado
que guste este contenido y nada, no sé si quieres decir algo de despedida. Nada, simplemente que yo creo que la iniciativa y el espíritu con el que lo hacemos es simplemente, bueno, pues que os sintáis arropados en todo este proceso y que dentro de que ahora se lleva mucho toda la formación telemática y se pierda un poco el contacto, que transparentar el componente humano que el proyecto de Miguel, que Simplifica tus Ojos, tiene detrás y que es mucho. Yo creo que esa es la mejor virtud que tiene, además de, por supuesto, la calidad que tiene explicando. Es buena gente. Los contenidos son pero el chaval es que es buen tío. Sí, sí. El chaval. Bueno. Muy bien, Miguel. Pues nada, gracias a ti aquí. también. Hasta la próxima. Chao. Chao.